Numeral 32. El mundo. A partir del movimiento y devenir de la contingencia, del origen y de la belleza del mundo, se puede conocer a Dios como origen y el fin del universo. San Pablo afirma refiriéndose a los paganos: lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad. Ver Romanos 1, versos 19 al 20, confrontar con Hechos 14, versos 15, 17 y Hechos capítulo 17, verso 27 al 28. Sabiduría 13, versos 1 al 9. Y San Agustín interroga a la belleza de la tierra, interroga a la belleza del mar, interroga a la belleza del aire que se dilata y se difunde, interroga a la belleza del cielo, interroga a todas estas realidades. Todas te responden: ve, nosotras somos bellas. Su belleza es su profesión, confesio. Estas bellezas sujetas a cambio, ¿quién las ha hecho sino la suma belleza? Pulchar. ¿No sujeta a cambio? Numeral 33. El hombre, con su apertura a la verdad y a la belleza, con su sentido del bien moral, con su libertad y la voz de su conciencia, con su aspiración al infinito y a la dicha, el hombre se interroga sobre la existencia de Dios. En estas aperturas percibe signos de su alma espiritual, la semilla eterna que lleva en sí, al ser irreductible a la sola materia. Su alma no puede tener origen más que en Dios. Numeral 34. El mundo y el hombre atestiguan que no tienen en ellos mismos ni su primer principio ni su fin último, sino que participan de aquel que es el ser en sí, sin origen y sin fin. Así, por estas diversas vías, el hombre puede acceder al conocimiento de la existencia de una realidad que es la causa primera y el fin último de todo, y que todos llaman Dios. Santo Tomás de Aquino. Numeral 35. Las facultades del hombre lo hacen capaz de conocer la existencia de un Dios personal, pero para que el hombre pueda entrar en su intimidad, Dios ha querido revelarse al hombre y darle la gracia de poder acoger en la fe esa revelación en la fe. Sin embargo, las pruebas de la existencia de Dios pueden disponer a la fe y a ayudar a ver que la fe no se opone a la razón humana. El conocimiento de Dios según la Iglesia. Numeral 36. La Santa Iglesia, nuestra Madre, mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. Sin esta capacidad, el hombre no podía acoger la revelación de Dios. El hombre tiene esta capacidad porque ha sido creado a imagen de Dios. Confrontar con Génesis 1, verso 26. Numeral 37. Sin embargo, en las condiciones históricas en que se encuentra, el hombre experimenta muchas dificultades para conocer a Dios con la sola luz de la razón. A pesar de que la razón humana, hablando simplemente, puede verdaderamente, por sus fuerzas y su luz natural, llegar a un conocimiento verdadero y cierto de un Dios personal, que protege y gobierna el mundo por su
providencia, así como de una ley natural puesta por el Creador en nuestras almas. Sin embargo, hay muchos obstáculos que impiden a esta misma razón usar eficazmente y con fruto su poder natural. Porque las verdades que se refieren a Dios y a los hombres sobrepasan absolutamente el orden de las cosas sensibles, y cuando deben traducirse en actos y proyectarse en la vida, exigen que el hombre se entregue y renuncie a sí mismo. El espíritu humano, para adquirir semejantes verdades, padece dificultades por parte de los sentidos y de la imaginación, así como de los malos deseos nacidos del pecado original. De ahí procede que en semejantes materias los hombres se persuaden fácilmente de la falsedad o al menos de la incertidumbre de las cosas que no quisieran que fuesen verdaderas. Numeral 38. Por esto el hombre necesita ser iluminado por la revelación de Dios, no solamente acerca de lo que supera su entendimiento, sino también sobre las verdades religiosas y morales que de suyo no son inaccesibles a la razón, a fin de que puedan ser, en el estado actual del género humano, conocidas de todos sin dificultad, con una certeza firme y sin mezcla de error. ¿Cómo hablar de Dios? Numeral 39. Al defender la capacidad de la razón humana para conocer a Dios, la Iglesia expresa su confianza en la posibilidad de hablar de Dios a todos los hombres y con todos los hombres. Esta convicción está en la base de su diálogo con las otras religiones y con la filosofía y las ciencias, y también con los no creyentes y los ateos. Numeral 40. Puesto que nuestro conocimiento de Dios es limitado, nuestro lenguaje sobre Dios lo es también. No podemos nombrar a Dios sino a partir de las criaturas y según nuestro modo humano limitado de conocer y de pensar. Numeral 41. Todas las criaturas poseen una cierta semejanza con Dios, muy especialmente el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. Las múltiples perfecciones de las criaturas, su verdad, su voluntad, su belleza, reflejan, por tanto, la perfección infinita de Dios. Por ello, podemos nombrar a Dios a partir de las perfecciones de sus criaturas, pues de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega, por analogía, a contemplar a su autor. Sabiduría 13, verso 5. Numeral 42. Dios trasciende toda criatura. Es preciso, pues, purificar sin cesar nuestro lenguaje de todo lo que tiene limitado de expresión por medio de imágenes, de imperfecto, para no confundir al Dios inefable, incomprensible, invisible, inalcanzable. Anáfora de la literatura de San Juan Crisóstomo. Con nuestras representaciones humanas, nuestras palabras humanas quedan siempre más acá del misterio de Dios. Numeral 43. Al hablar así de Dios, nuestro lenguaje se expresa ciertamente de modo humano, pero capta realmente a Dios mismo, sin poder, no obstante, expresarlo en su infinita simplicidad. Es preciso recordar, en efecto, que entre el Creador y la criatura no se puede señalar una semejanza tal que la diferencia entre ellos no sea mayor todavía.
y que nosotros no podemos captar de Dios lo que Él es, sino solamente lo que no es y cómo los otros seres se sitúan en relación a Él. Santo Tomás de Aquino. Resumen. Numeral 44. El hombre es por naturaleza y por vocación un ser religioso, viniendo de Dios y yendo hacia Dios. El hombre no vive una vida plenamente humana, sino vive libremente su vínculo con Dios. Numeral 45. El hombre está hecho para vivir en comunión con Dios, en quien encuentra su dicha. Cuando yo me adhiera a ti con todo mi ser, no habrá ya para mí penas ni pruebas, y mi vida, toda llena de ti, será plena. San Agustín. Numeral 46. Cuando el hombre escucha el mensaje de las criaturas y la voz de su conciencia, entonces puede alcanzar la certeza de la existencia de Dios, causa y fin de todo. Numeral 47. La Iglesia enseña que el Dios único y verdadero, nuestro Creador y Señor, puede ser conocido con certeza por sus obras gracias a la luz natural de la razón humana. Numeral 48. Nosotros podemos realmente nombrar a Dios partiendo de las múltiples perfecciones de las criaturas, semejanzas del Dios infinitamente perfecto, aunque nuestro lenguaje limitado no agote su misterio. Numeral 49. Sin el Creador, la criatura se diluye. He aquí que los creyentes saben que son impulsados por el amor de Cristo a llevar la luz del Dios vivo a los que no le conocen o le rechazan. Capítulo 2. Dios al encuentro del hombre. Numeral 50. Mediante la razón natural, el hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras. Pero existe otro orden de conocimiento que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas: el de la revelación divina. Por una decisión enteramente libre, Dios se revela y se da al hombre. Lo hace revelando su misterio, su designio benevolente que estableció desde la eternidad en Cristo a favor de todos los hombres. Revela plenamente su designio enviando a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo. Artículo 1. La revelación de Dios. Dios revela su designio amoroso. Numeral 51. Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Numeral 52. Dios, que habita una luz inaccesible, Primera de Timoteo 6, verso 16, quiere comunicar su propia vida divina a los hombres libremente creados por Él, para hacer de ellos, en su Hijo único, hijos adoptivos. Confrontar con Efesios 1, versos 4 al 5. Al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle, de amarle más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. Numeral 53. El designio divino de la revelación se realiza a la vez mediante acciones y palabras íntimamente ligadas entre sí y que se esclarecen mutuamente. Este designio
comporta una pedagogía divina particular. Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas para acoger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la persona y la misión del Verbo encarnado, Jesucristo. San Ireneo de Lyon habla en varias ocasiones de esta pedagogía divina bajo la imagen de un mutuo acostumbrarse entre Dios y el hombre. El Verbo de Dios ha habitado en el hombre y se ha hecho el Hijo del hombre para acostumbrar al hombre a comprender a Dios y para acostumbrar a Dios a habitar en el hombre, según la voluntad del Padre. Las etapas de la revelación. Desde el origen, Dios se da a conocer. Numeral 54. Dios, creándolo todo y conservándolo por su verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas y, queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó, además, personalmente a nuestros primeros padres ya desde el principio. Los invitó a una comunión íntima con Él, revistiéndolos de una gracia y de una justicia resplandecientes. Numeral 55. Esta revelación no fue interrumpida por el pecado de nuestros primeros padres. Dios, en efecto, después de su caída, alentó en ellos la esperanza de la salvación con la promesa de la redención, y tuvo incesante cuidado del género humano para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia de las buenas obras. Cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte. Reiteraste, además, tu alianza a los hombres. La alianza con Noé, numeral 56. Una vez rota la unidad del género humano por el pecado, Dios decide desde el comienzo salvar a la humanidad a través de una serie de etapas. La alianza con Noé después del diluvio, confrontar con Génesis 9, verso 9, expresa el principio de la economía divina con las naciones, es decir, con los hombres agrupados según su país, cada uno según su lengua, según sus clanes. Génesis 10, verso 5, confrontar con Génesis 10, versos 20 al 31. Numeral 57. En este orden, a la vez cósmico, social y religioso, de la pluralidad de las naciones, confrontar con Hechos 17, versos 26 al 27, está destinado a limitar el orgullo de una humanidad caída que, unánime en su perversidad, confrontar con Sabiduría 10, verso 5, quisiera hacer por sí misma su unidad a la manera de Babel. Confrontar con Génesis 11, versos 4 al 6. Pero a causa del pecado, confrontar con Romanos 1, versos 18 al 25, el politeísmo, así como la idolatría de la nación y de su jefe, son una amenaza constante de vuelta al paganismo para esta economía aún no definitiva. Numeral 58. La alianza con Noé permanece en vigor mientras dura el tiempo de las naciones. Confrontar con Lucas 21, verso 24. Hasta la proclamación universal del Evangelio. La Biblia venera algunas grandes figuras de las naciones como Abel el justo, el rey sacerdote Melquisedec. Confrontar con Génesis 14, verso 18, figura de Cristo. Confrontar con Hebreos 7, verso 3. A los justos, Noé,
Daniel y Job. Ver Ezequiel 14, verso 14. De esta manera, la Escritura expresa que altura de sanidad pueden alcanzar los que viven según la alianza de Noé en la espera de que Cristo reúna en uno a todos los hijos de Dios dispersos. Juan 11, verso 52. Dios elige a Abraham. Numeral 59. Para asumir a la humanidad dispersa, Dios elige a Abraham, llamándolo fuera de su tierra, de su patria y de su casa. Génesis 12, verso 1. Para hacer de él Abraham, es decir, el padre de una multitud de naciones. Génesis 17, verso 5. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 12, verso 3, confrontar con Gálatas 3, verso 8. Numeral 60. El pueblo nacido de Abraham será el depositario de la promesa hecha a los patriarcas, el pueblo de la elección, confrontar con Romanos 11, verso 28. Llamado a preparar la reunión un día de todos los hijos de Dios en la unidad de la iglesia, confrontar con Juan 11, verso 52, Juan 10, verso 16. Ese pueblo será la raíz en la que serán injertados los paganos hechos creyentes, confrontar con Romanos 11, verso 17 al 18 y verso 24. Numeral 61. Los patriarcas, los profetas y otros personajes del Antiguo Testamento han sido y serán siempre venerados como santos en todas las tradiciones litúrgicas de la Iglesia. Dios forma a su pueblo Israel. Numeral 62. Después de la etapa de los patriarcas, Dios constituyó a Israel como su pueblo, salvándolo de la esclavitud de Egipto. Estableció con él la alianza del Sinaí y le dio por medio de Moisés su ley, para que lo reconociese y le sirva como al único Dios vivo y verdadero, Padre, providente, juez y justo, y para que esperase al Salvador prometido. Numeral 63. Israel es el pueblo sacerdotal de Dios. Confrontar con Éxodo 19, verso 6. El que lleva el nombre del Señor. Deuteronomio 28, 10. Es el pueblo de aquellos a quienes Dios habló primero. El pueblo de los hermanos mayores en la fe de Abraham. Numeral 64. Por los profetas, Dios formó a su pueblo en la esperanza de la salvación, en la etapa de una alianza nueva y eterna destinada a todos los hombres. Confrontar con Isaías 2, versos 2 al 4. Y que será grabada en los corazones. Confrontar con Jeremías 31, versos 31 al 34 y Hebreos 10, verso 16. Los profetas anuncian una redención radical del pueblo de Dios, la purificación de todas sus infidelidades. Confrontar con Ezequiel 36, una salvación que incluirá a todas las naciones. Confrontar con Isaías, versos 5 al 6, capítulo 53, verso 11. Serán sobre todo los pobres y los humildes del Señor. Confrontar con Sofonías 2, verso 3. Quienes mantendrán esta esperanza, las mujeres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judith, Esther, conservaron viva la esperanza de la salvación de Israel. De ellas, la figura más pura es María.
confrontar con Lucas 1, verso 38. Cristo Jesús, mediador y plenitud de toda la revelación. Dios ha dicho todo en su verbo. Numeral 65. De una manera fragmentaria y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En los últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo. Hebreos 1, versos 1 al 2. Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En Él lo dice todo, no habrá otra palabra más que esta. San Juan de la Cruz, después de otros muchos, lo expresa de manera luminosa, comentando Hebreos 1, versos 1 al 2. Porque en darnos, como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra. Porque lo que hablaba antes en partes a los profetas, ya lo ha hablado todo en él, dándonos al todo, que es su Hijo. Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios, o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra alguna cosa o novedad. San Juan de la Cruz. No habrá otra revelación. Numeral 66. La economía cristiana, por ser alianza nueva y definitiva, nunca pasará. Ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aunque la revelación está acabada, no está completamente explicada, corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Numeral 67. A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Guiado por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles, sensus fidelium, sabe discernir y acoger lo que estas revelaciones constituyen una llamada auténtica de Cristo a sus santos, a la Iglesia. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretendan superar o corregir la revelación de la que Cristo es plenitud. Es el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones. Resumen. Numeral 68. Por amor, Dios se ha revelado y se ha entregado al hombre. De este modo da una respuesta definitiva y abundante a las cuestiones que el hombre se plantea sobre el sentido y la finalidad de su vida. Numeral 69. Dios se ha revelado al hombre comunicándole gradualmente su propio misterio mediante obras y palabras. Numeral 70. Más allá del testimonio que Dios da de sí mismo en las cosas creadas, se manifestó a nuestros primeros padres, les habló y, después de la caída,
les prometió la salvación. Confrontar con Génesis 3, versos 15. Y les ofreció su alianza. Numeral 71. Dios selló con Noé una alianza eterna entre él y todos los seres vivientes. Confrontar con Génesis 9, verso 16. Esta alianza durará tanto como dure el mundo. Numeral 72. Dios eligió a Abraham y selló una alianza con él y su descendencia. De él formó a su pueblo, al que reveló su ley por medio de Moisés. Los preparó por los profetas para acoger la salvación destinada a toda la humanidad. Numeral 73. Dios se ha revelado plenamente enviando a su propio Hijo, en quien ha establecido su alianza para siempre. El Hijo es la palabra definitiva del Padre, de manera que no habrá ya otra revelación después de Él.